Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, dice el apóstol San Pablo. Escuchemos a San Alfonso María de Ligorio meditando sobre la muerte. Dice: hay que morir, más pronto o más tarde, pero hay que morir. Cada siglo se llenan las casas y las ciudades de gente nueva. La antigua ha ido a enterrarse en los sepulcros. Nacemos ya con la soga al cuello, o sea, condenados a muerte. Por muy larga que sea nuestra vida, vendrá un día y una hora que serán los últimos para nosotros, y esa hora ya está señalada. Como leemos los nombres de otros escritos en los registros de defunción, así otros leerán los nuestros. Llegada la hora de la muerte, se os presentará el crucifijo, y os dirán que Jesucristo debe ser en aquel momento vuestro único refugio y vuestro único consuelo. Pero para aquellos que amaron poco al crucificado, no les servirá este de consuelo, sino de espanto. Y en cambio, qué gran consuelo será para el alma que lo dejó todo por su amor. Al presentarse Jesús por el viático, temblará el que le amó poco. En cambio, el que no amó más que a Jesucristo se sentirá inundado de confianza y de ternura, viendo que viene para acompañarle en el viaje a la eternidad. Al recibir la extrema unción, el demonio os traerá a la memoria los pecados cometidos con los sentidos. Procuremos llorarlos antes que llegue la muerte. Cuando el moribundo haya recibido los sacramentos, se retirarán los parientes y los amigos y quedará solo el crucifijo. Ah, Jesús mío, entonces, cuando todos me hayan abandonado, no me abandonaréis. En ti, Señor, esperé, no quedaré eternamente confundido. Ya se presenta un sudor frío, se oscurece la vista, se paralizan las pulsaciones, se enfrían las manos y los pies. Queda ya el enfermo como un cadáver y comienza la agonía. Ah, ya comenzó el pobre su travesía. El confesor enciende una luz que coloca en la mano del moribundo y comienza a hacerle los actos para bien morir. Oh candela fúnebre, ilumina ya nuestras almas, porque de poco servirá tu luz cuando ya no hay tiempo para reparar el mal. Oh Dios mío, a la luz de esa lámpara siniestra, ¿qué aspecto tomarán las vanidades del mundo y las ofensas hechas al Señor? Y por fin expira el moribundo. Allá acabó para él el tiempo y comienza la eternidad. Oh momento que decide una felicidad eterna o una desgracia eterna. Oh santos, vosotros los comprendisteis y por eso teníais siempre el cuerpo mortificado. Y ahora vuestros huesos son venerados como reliquias en los altares y vuestras almas gozan de la vista de Dios, esperando el día último en que vendrán por vuestros cuerpos a haceros compañía en la gloria como os la hicieron en el dolor. Hasta aquí la meditación de San Alfonso María de Ligorio. Comencemos ahora hablando de nuestro santo Luis Gonzaga. Sobre él dijo el cardenal Roberto Bellarmino, su confesor y maestro: fue conducido Luis al honor de los altares por andar los caminos de la inocencia y de la penitencia, como el Bautista. En Luis se conjugó la simpleza de una vida religiosa común y los altos dones espirituales con que el cielo lo enriqueció. Si su vida es edificante de sobremanera y muy digna por ser aprendida, más aún podemos decir de su muerte.
La vida espiritual en el joven religioso finalizó con detalles preciosos, sublimes, que en algún modo trataremos de describir. La existencia terrena de San Luis se puede comparar al pimpollo de una rosa, que al abrirse tras un tiempo oculto de desarrollo y llegado el momento señalado, explota exuberante e inunda el recinto de perfume y belleza, atrayendo nuestra atención. Así quiso Dios que floreciera Luis descubriendo sus virtudes y vida de santidad para los fieles, mientras comenzaba a morir en la tierra y nacer a la gloria del cielo. El padre Federico Cervós, en su libro Vida del angélico protector de la juventud San Luis Gonzaga, dice: fueron tantas y tan bellas y fragantes las flores de todo linaje y virtudes con que hermoseó Luis los 3 últimos meses de su vida, que bien pudo decir con la esposa de los cantares que su lecho estaba todo cubierto de bellísimas flores, no cogidas en los jardines de la tierra, sino en los vergeles del cielo. Luis había predicho tantas veces acerca del día y hora de su feliz tránsito. Este quedó cumplido puntualmente en aquel mes de junio del año 1591. Luis nació en Castellón, hoy Italia, en la región de Lombardía, un martes 9 de marzo de 1568. Habían pasado ya 28 años desde que en 1540 San Ignacio fundara la Compañía de Jesús, cuna de santos y sólida defensa de la esposa de Cristo, un especial auxilio contra la Revolución Luterana de 1517. Allí, en la Compañía de Jesús, terminará Luis llevando adelante su vida de religión. Un anuncio por boca del demonio. Terminaba el año 1576, contaba Luis, con algo más de 8 años. Vino por ese tiempo a Castellón un padre de la Orden de San Francisco tenido por gran opinión de santidad. Divulgado las virtudes y milagros de aquel santo religioso que moraba en el convento de Santa María, distante como 1 milla de Castellón, acudía a él gran muchedumbre de pueblo para verle y encomendarse a sus oraciones, y presentábanle muchos enfermos y endemoniados, a fin de que los curase y los librase de los malignos espíritus. Deseoso también nuestro Luis de ver a tan insigne varón, fuese a la iglesia del convento en compañía de un hermanito menor, y llegaron a ella en el momento en el que el padre estaba diciendo los santos exorcismos sobre un energúmeno en presencia de una considerable multitud de espectadores. Al divisar el endemoniado a Luis entre tanta gente, señalándole con el dedo y hablando por su boca los espíritus infernales, dijo en alta voz: ¿veis aquel niño que está allí? Él sí que irá al cielo y gozará de grande gloria. Fijáronse todas las miradas en el santo niño, y aunque los demonios ningún crédito merecen por ser padres de la mentira, nadie dudó que Dios nuestro Señor los compelía a decir verdad en esta ocasión. Y corriendo luego de boca en boca la fama del suceso, no tardó en saberse por toda la ciudad, contribuyendo en gran manera a aumentar el amor y estimación que todos tenían al que nadie designaba sino con el renombre de ángel. Nos dice el padre Virgilio Cepari, que aparte de amigo y condiscípulo fue su biógrafo, que estando Luis ocasional y providencialmente en Milán, poco más de 1 año antes de su dichosa muerte, una mañana, al tiempo de su oración, estando en una altísima contemplación, le dio el Señor una ilustración interior con la cual conoció Luis claramente que le quedaba ya muy poco de vida, y le dio a entender que aquel año procurase darse prisa a servirle con perfección.
despegándose de todas las cosas y perfeccionando su alma en el ejercicio de todas las virtudes. Así se sintió Luis, mudado interiormente y descarnado y muerto más que antes a todas las cosas de esta vida. Tuvo él en secreto esta revelación sin descubrirla a nadie, sino al padre Vicente Bruno, y algunos pocos después cuando volvió a Roma. Sus virtudes estaban ya con la última perfección que en esta vida se halla, su pensamiento y su afecto más en el cielo que en la tierra. Sigue diciendo el padre Separi: llegado Luis a Roma, me dijo: ya yo he enterrado mis muertos y no tengo de acordarme de ellos. Ya es tiempo que pensemos en la otra vida. Llegado al colegio se fue al padre rector y le llevó todos sus papeles, los espirituales y los de teología, y entre ellos algunos apuntamientos muy buenos que él había hecho por sí mismo sobre Santo Tomás. Preguntóle el padre rector por qué se deshacía de aquellos papeles de teología que le eran tan necesarios, principalmente de aquellos que habían hecho con estudio propio. Respondió Luis que lo hacía porque sentía en sí algún afecto a aquellos papeles, como aparto de su ingenio e hijos de su entendimiento, y pues en esta vida no tenía afecto a otra cosa, no quería tenerle a aquella, sino estar descarnado y deshecho de todas ellas, y por eso quería deshacerse de aquella que era la última. La verdadera y desconocida humildad. Había llegado a una delicadeza de perfección digna de ser sabida e imitada, y es que siendo cosa tan ordinaria el holgarnos cuando los superiores nos aman y nos muestran afecto, Luis, al contrario, lo aborrecía, aunque fuesen los superiores. Y si en alguno veía muestra de ello, no le respondía, antes mostraba disgusto particular. Tan muerto estaba al amor propio, tanto huía no solo de tener afecto a criaturas, sino de que le tuviesen a él. Los superiores, conociendo la condición, dábanle aquel gusto, no mostrando que tenían más cuenta de él que de los otros. Siempre andaba en continua presencia de Dios. Una vez, estando en la mesa y oyendo leer no sé qué del amor divino, sigue contando el padre Separi, se sintió encender interiormente como un fuego y sin poder comer se quedó parado. Reparamos en él los demás que estábamos en aquella mesa y como no sabíamos la causa, preguntámosle si le faltaba algo. Él no podía responder palabra y viéndose descubierto allí en público, estaba con los ojos bajos. Por otra parte, no podía disimular el afecto interior. Lo testificaban algunas lágrimas que le salían de los ojos. El rostro tenía como un fuego, el pecho tan hinchado que temíamos no se le rompiese alguna vena. Y así le teníamos gran compasión. Comenzó Luis el cuarto y último año de teología por noviembre de 1590. El superior le obligó a tomar aposento solo. Hasta este momento los estudiantes compartían cuarto. Él hizo instancia porque le diesen un tabuco viejo que caía sobre una escalera, negro, bajo y estrecho, con una ventanilla sobre un tejado y tan pequeño que no cabía sino una sola cama y una silla de palo y un reclinatorio para orar, del cual se servía también para estudiar en lugar de mesa. Y así más parecía cárcel muy estrecha que aposento. En suma, su vida era tan perfecta que no había quien pudiese notarle de cosa que llegase a pecado venial. Testificado con juramento por quienes fueron sus superiores, compañeros o condiscípulos.
Mas decía su confesor que jamás le confesaba que no quedase alumbrado interiormente con ocasión de haberle confesado. De lo que abunde en tu corazón, hablará tu boca. La muerte. Habiendo llegado Luis a la altísima perfección y siendo ya como fruta sazonada y digna de ser presentada al Rey de la Gloria, atrajo las miradas de este Señor y comenzó a sentir más vehementes deseos de verse desatado de las prisiones de su cuerpo para volar a las mansiones celestiales y gozar para siempre de la vista de su Dios. Y como de la abundancia del corazón suele hablar gustosamente la lengua, todas las conversaciones se le iban en tratar de los bienes del cielo y de las vivas ansias que sentía de pasar de esta vida y descansar en el Señor. Decía Luis: «Oh, hermanos míos, por cuán dichoso me tendría si el Señor me sacara de este destierro antes que finalice mis estudios. Ahora paréceme que iría sin temor a presentarme delante del divino tribunal, pero más adelante, cuando ordenado de sacerdote hubiese de dar cuenta al soberano juez, no solo de mi vida, sino de las almas de mis prójimos, de la administración de sacramentos, de la obligación del oficio divino, de la celebración del tremendo sacrificio del altar y de otras no menos graves obligaciones, a la verdad mucho temiere la estrecha responsabilidad y terrible juicio de aquel Señor que tanto cela el bien de las almas y tanta santidad exige de sus ministros». Oyó Jesús los abrasados suspiros de su siervo y no tardó en llamarle. Corría el mes de enero de 1591, la divina justicia, irritada por los pecados y vicios de los hombres, castigó a Italia con el azote del hambre, sucedida por varios linajes de enfermedades contagiosas, con tan grande mortandad que sembró la consternación sobre todo en Roma, a donde confluían de todas partes bandadas de pobres atraídos por la esperanza de hallar más fácilmente el socorro. Se vio Roma atestada de pobres y enfermos, y no bastando los hospitales, la caridad cristiana acudió a su socorro, abriendo nuevos hospitales en varios puntos de la ciudad. Despertóse en todos los padres y hermanos de la compañía tan fervoroso deseo de consagrarse al servicio de los enfermos, que todo el pueblo romano quedó edificado de ver en gran número, asistiendo a los pobres con los auxilios espirituales y con copiosas limosnas que a este fin recogían.